Temas de reparación del DNA. Tenemos que cuando se realiza la síntesis del DNA, en ocasiones se pueden disociar los fragmentos y por compatibilidad de bases van a tender a reanillarse de manera incorrecta. Entonces aquí voy a tener un DNA heterodúplex, pero algunas bases no van a corresponder. Este tipo de heterogeneidades va a provocar que se presenten nucleótidos sin correspondencia. Entonces hay un sistema específico de la célula que se llama Mismatch Repair, que se abrevia MMR. Y con este sistema lo que se va a hacer es que se va a degradar la sección que contiene el error de la cadena recién sintetizada, y esto le está brindando a la polimerasa una segunda oportunidad para que se genere una copia que no tenga este tipo de errores. Si no existe este tipo de reparación, se quedan permanentemente los desajustes de base a base, y esto puede eventualmente generar un fenotipo mutante que derive en cáncer. Este tipo de problemas van a generar diferentes obstáculos, y principalmente existen dos en específico que se tienen que solventar. El primero va a ser contar con un grupo de proteínas que puedan identificar las no correspondencias, y el otro va a ser poder identificar la hebra con el error. Generalmente la hebra que va a tener el error es la hebra nueva, eso ténganlo muy en cuenta. Entonces voy a empezar por un sistema de Escherichia coli, ya después veremos el sistema que tienen las células eucariotas, porque es mucho más sencillo obviamente. Entonces, en Escherichia coli vamos a tener una proteína que se llama MUT-S, que es un dímero que va a estar escaneando el DNA y es capaz de reconocer la no correspondencia. Luego tenemos otra proteína que se llama MUT-L, que va a ser reclutada por otra proteína que se llama MUT-S, y van a reclutar entre ambas a MUT-H. MUT-H es muy importante porque es la que va a cortar el DNA río arriba de la lesión. Luego van a intervenir exonucleasas y helicasas para poder abrir obviamente el DNA, y luego la polimerasa va a pasar a reparar este fragmento que se escindió, y una ligasa finalmente va a poder pegar el fragmento. Ahora, ¿cómo se identifica la hebra con error? Hay una enzima que se conoce como dioxiadenosina metilasa, que se llama DAM metilasa. Es una enzima que va a permitir agregar grupos metil a las adeninas de secuencias muy específicas que son guanina, adenina, timina, citosina, en la nueva hebra sintetizada. Pero va a tener un lag, es decir, va a tener un tiempo en que va a quedar sin estar metilada esta hebra nueva, que es la que se ve en anaranjado en la figura. Entonces aquí se conoce como hemimetilación, y después de un tiempo la metilasa va a metilar entonces la adenina correspondiente en la hebra nueva. Es durante este tiempo de metilación que se va a reconocer a la hebra nueva, que es la anaranjada, que es la que va a tener el error. Bueno, y como se puede apreciar aquí en esta figura, tenemos el mecanismo de reparación del mismatch. Entonces, tenemos aquí este tipo de nucleótidos que no tienen correspondencia, que es guanina, timina. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, se puede distinguir todavía la hebra hija, porque todavía no está metilada. Entonces, MUT-S, que es el dímero que está escaneando para poder detectar esta no correspondencia de nucleótidos, va a reclutar a MUT-L. Y entre los dos van a reclutar posteriormente a MUT-H. MUT-H va a cortar, porque es una exonucleasa, va a cortar en esta región de guanina, adenina, timina, citosina, en la hebra hija. Queda este fragmento vacío, como pueden ver, y esto le da una oportunidad a la polimerasa para volver a resintetizar esta región que está faltando. Y posteriormente, otra vez entra en juego la DAM metilasa para poder metilar en adenina, y de esta manera la metilación queda completa. Para que les quede claro, esta figura eh, indica la estructura de la proteína de MUT-S. Esta estructura que ustedes ven también es conocida como las manos de Dios. Lo van a ver más adelante por qué. Entonces está reconociendo aquí la no correspondencia de los nucleótidos. Posteriormente se ve cómo se recluta a MUT-L y a MUT-H. MUT-H inmediatamente va a hacer el corte, y después va a pasar la polimerasa y va a reparar esta no correspondencia. Bien, en esa ilustración
se muestra por qué se le llaman las manos de Dios. Entonces, si bien una estructura proteica se parece un poco a estas manos que van escaneando cualquier posible error. Muy bien, aquí tenemos otra imagen de las proteínas MUT-S que están en color azul, que están escaneando para encontrar la incompatibilidad entre los nucleótidos. Pueden ver que cuando se ponen más azules porque ya detectó el sitio, entonces las MUT-L se van a unir para poder asociar a las MUT-H que realicen el corte. Y esta diapositiva complementa lo que estamos viendo. Aquí sobre todo se las estoy pasando para que vean que las MUT-H solamente van a cortar cuando tenemos una hemimetilación. Y bueno, posteriormente vemos los pasos, entonces van a ser la unión a esta no homogeneidad de nucleótidos, la unión al ATP y el escaneo, la incisión, la excisión, porque van a quitar la secuencia, y luego volver a llenar por la polimerasa y tiene que intervenir una ligasa finalmente. Although rare, incorporation of base pair mismatches during DNA replication does occur. There are DNA repair mechanisms that can fix such mistakes. One such mechanism is the methyl-directed mismatch repair system. In Escherichia coli, this repair system can detect a mismatch shortly after DNA replication and repair the newly synthesized strand, thus preserving the base pairing that was present in the original DNA molecule. The system relies on the fact that methylation of a newly synthesized DNA strand does not occur until several minutes after the strand is made. This provides a window of time during which the newly synthesized daughter strand in a DNA double helix can be distinguished from the parental strand, which is already methylated. A sequence of DNA with only one methylated strand is said to be hemimethylated. Actual recognition of a base pair mismatch is the role of the MUT-S protein. MUT-S binds to a mismatch site and forms a complex with another protein, MUT-L. The formation of this complex recruits MUT-H to the region. MUT-H binds to a hemimethylated site. The MUT-S, MUT-L complex interacts with MUT-H by a DNA looping mechanism. MUT-H then makes a cut specifically in the non-methylated strand. An exonuclease digests the non-methylated strand from the cleavage site to just beyond the mismatch site. This leaves a gap in the daughter strand which is filled by DNA polymerase III and then sealed by DNA ligase. The end result is that the mismatch has been replaced with the correct base pair as indicated by the original DNA strand. Ahora bien, en los eucariotes también van a haber mecanismos homólogos de reparación. Va a haber proteínas MSH, que son los homólogos de las MUT-S, proteínas MLH, que son los homólogos de las MUT-L, pero no existen proteínas MUT-H. Entonces, entre esas dos van a ser prácticamente el reconocimiento y el corte, y ya después va a venir la polimerasa a reparar los nucleótidos que no estaban pareados. Bien, y para poner en perspectiva lo que estamos analizando, existe esta enfermedad que es el cáncer hereditario de colon no causado por pólipos, y eso se debe a un mecanismo de reparación deficiente ya que están mutadas, ya sea la MSH o la MLH, y esto, bueno, implica un gran riesgo de cáncer colorectal. Bueno, y tenemos otros mecanismos de reparación, como el mecanismo de reparación por excisión, que se conoce por sus siglas en inglés como BER, Base Excision Repair, que sirve para reemplazar solamente bases que están modificadas químicamente. Entonces, este proceso lleva a cabo en 4 pasos muy sencillos, en donde se va a sustituir primeramente el esqueleto de azúcar de la base por medio de una glicosilasa que lo va a quitar. Luego viene una endonucleasa que quita el resto del nucleótido. Viene una polimerasa que va a rellenar el vacío, es decir, va a meter ahí otro nucleótido nuevo. Y viene una ligasa que está sellando la mella en el DNA.
Aquí podemos observar el mecanismo de acción de esta reparación BER, donde primero entra una glicosilasa y va a remover entonces el nucleótido que fue modificado, va a dejar un sitio abásico, y luego vamos a tener una endonucleasa que termina de remover todo el nucleótido, pasa a la polimerasa, mete un nucleótido nuevo y finalmente va a pasar una ligasa para poder sellar la parte que estaba dañada, y queda completo entonces este mecanismo de reparación. Existe otro mecanismo de reparación que se conoce como excisión de nucleótidos. Y este reconoce lesiones por distorsiones de bases, por ejemplo, cuando se forman dímeros de timina, y tiene dos variantes muy precisas. Una que está acoplada a la transcripción, es decir, cuando hay una lesión que no permite que la transcripción se lleve a cabo, este tipo de reparación se va a ejercer, y existe otra que siempre está escaneando todo el genoma, que se llama genoma global. Aquí, uno de los aspectos que distingue a este tipo de reparación es que las bases dañadas se van a cortar como fragmentos de 22 a 30 bases, lo que va a permitir que la polimerasa sustituya ese fragmento dañado y posteriormente actúe en las ligasas. Y antes de continuar, aquí vale la pena mencionar que existen algunas lesiones del DNA que no se van a reparar, sino que se van a dejar pasar para ser reparadas más tarde. Ahora, aquí estamos viendo este tipo de mecanismos de reparación por excisión de nucleótidos. Existen unas proteínas que se llaman VRs y que son las VRs A, B, C y D. Ese es en el caso específico de los procariotes. Vamos a ver que en los eucariotes es mucho más complejo. Pero bueno, tienen misiones precisas este tipo de proteínas. Tenemos al complejo de VR A y B que van a estar escaneando en busca de lesiones. Aquí, por ejemplo, encuentran los dímeros de timidina, como pueden ver a la derecha en la figura. Tenemos que la VRB se va a encargar de desnaturalizar el DNA. Luego la C es la que va a romper el fragmento del DNA y se requiere de una helicasa, ¿verdad?, para poder abrir y poder liberar este fragmento. Esto lo va a hacer la VRD. Y luego llegan la polimerasa y la ligasa, ¿verdad? La polimerasa para sintetizar el fragmento y la ligasa para dejar sellado todo. Les decía que en eucariotes es mucho más complejo porque en eucariotes intervienen más o menos 25 enzimas. Y lo vamos a ver más adelante. Para que les quede claro, aquí está el mecanismo abreviado. Aquí tenemos entonces que se localiza la distorsión por el complejo de las VRs A y B. Esto inmediatamente va a permitir que se aproxime la VRC para que corte el fragmento, y luego van a intervenir la polimerasa y la ligasa para poder reemplazarlo. Bueno, y como les mencionaba, en el caso de los eucariotes el mecanismo es un poco más complejo. Aquí intervienen como reconocimiento XPCIR23, que son el equivalente a las VRA y B. Hay una proteína que es la XPA, que comprueba, es decir, hace que sea específico el reconocimiento. Y luego podemos ver también con la flecha señalada un complejo de la polimerasa que tiene actividad de helicasa, que es TFIH. Y tenemos esas proteínas verdes que son las RPAs, eso hablaremos después, pero las RPAs lo que van a hacer es que van a cubrir al DNA monocatenario para que no haya un clivaje espontáneo. Luego van a intervenir XPG, que es una endonucleasa que corta en 3', y va a intervenir ERCC-XPF, que es una endonucleasa que corta en 5'. Entonces, aquí se cinde el fragmento y luego viene ya la maquinaria de reparación, donde interviene la polimerasa,
Aquí está la dona verde, pero aquí está en anaranjado, que es la PCNA, con su socio RFC. Y tenemos también que va a intervenir después la ligasa, y así ya queda reparado finalmente. L'acide désoxyribonucléique, encore appelé ADN, est le support de l'information génétique chez les êtres vivants. Cette molécule, constituée de 2 brins enroulés en double hélice, est essentielle au maintien de la stabilité génétique et donc au bon fonctionnement de la cellule. Cependant, le génome est vulnérable car il est constamment soumis à des attaques génotoxiques provoquées par divers agents. Le rayonnement ultraviolet ou l'exposition au soleil, des substances toxiques comme la fumée de cigarette ou encore certains composés anticancéreux peuvent générer des lésions sur l'ADN. Les lésions provoquées par les agents décrits précédemment modifient considérablement la structure de la double hélice. Pour préserver son information génétique, la cellule possède des mécanismes de réparation spécifiques d'un type de dommage donné. Les lésions seront alors réparées par un système de coupure-correction appelé mécanisme de réparation par excision de nucléotides. Le processus de NER se divise en 5 étapes permettant un assemblage séquentiel des facteurs NER autour de la lésion. Certaines mutations dans les gènes codants pour ces facteurs sont à l'origine de maladies génétiques comme le xéroderma pigmentosum, le syndrome de Cockayne ou la trichothiodystrophie. Comment fonctionne le processus de NER? Tout d'abord, le complexe XPCHR23B détecte la déformation de la structure de l'ADN qui a été engendrée par la lésion. Une fois le dommage localisé, le facteur TF2H, également impliqué dans les mécanismes de lecture de gènes ou transcription, est recruté. Grâce aux activités ATPase et hélicase de ces deux sous-unités XPB et XPD, le complexe multiprotéique TF2H va ouvrir la double hélice au niveau de la lésion. Le facteur XPA est ensuite recruté, catalysant la dissociation du sous-complexe CAC de TF2H. Celui-ci ne rejoindra TF2H que lorsque la lésion aura été réparée. XPA joue aussi un rôle essentiel dans l'assemblage correct des facteurs NER, vraisemblablement en maintenant la structure de l'ADN ouverte. Puis, RPA et XPG rejoignent le site endommagé, formant ainsi le complexe de préincision. Tandis que l'arrivée de la troisième endonucléase XPG entraîne le départ du facteur de reconnaissance XPC-HR23B, la protéine de réplication A va protéger l'ADN simple brun d'attaque par des enzymes endonucléasiques. RPA assure aussi le positionnement correct de part et d'autre de la lésion de l'endonucléase XPG, puis de l'endonucléase XPF-ERCC1. RPA joue également un rôle dans l'arrivée de la machinerie de resynthèse du fragment excisé. Après incision du fragment d'ADN contenant le dommage par les facteurs XPG et XPF-ERCC1, TF2H et XPA sont relargués. Le dommage ayant été éliminé, la machinerie de resynthèse doit maintenant reconstituer l'ADN dans son intégralité. L'étape de resynthèse peut alors débuter avec le recrutement de la machinerie de réplication. Suite à la coupure réalisée par XPF-ERCC1, XPG recrute les facteurs de resynthèse PCNA et RFC. RPA va ensuite induire un réarrangement de tous ces facteurs, événement qui provoque d'abord le relargage de XPF-ERCC1. Les facteurs RPA, XPG, RFC et PCNA forment alors une assise structurale permettant le recrutement d'une ADN polymérase delta et le début de la phase de resynthèse du mécanisme de réparation. Dès lors, XPG et RPA sont relargués. L'ADN polymérase delta continue de combler la brèche en y synthétisant le fragment manquant. Chaque nucléotide inséré suivra la règle de complémentarité des bases. Enfin, FEN1 et la ligase 1 procèdent à la dernière étape de la réaction, la ligation du brin néosynthétisé.
Le fragment ainsi restauré pourra alors être utilisé comme matrice pour les réactions de réplication et ou de transcription. Grâce aux différents mécanismes de réparation, les lésions formées sur l'ADN peuvent être éliminées, permettant alors la transmission d'un patrimoine génétique sauvage aux cellules descendantes. Bueno, y como se puede apreciar en esta diapositiva, aquí están los análogos de coli con las proteínas que corresponden a los eucariotes. Y pueden ver también que si hay una mutación en cualquiera de este tipo de proteínas, se pueden producir diferentes enfermedades. Hay una enfermedad clásica que es el Xeroderma pigmentosum, que ahorita vamos a ver. Existen 7 tipos diferentes de Xeroderma pigmentosum, todos causados por mutaciones en las enzimas de reparación del NER. Y bueno, como pueden ver aquí, bueno, va a ocurrir una sensibilidad extrema al sol, aparece desde la niñez y lamentablemente está relacionado con una alta incidencia de cáncer de piel. Lo que se hace para tratar de paliar este tipo de enfermedad es aplicar cremas con las enzimas de reparación. Y para que puedan apreciar que no estamos hablando de banalidades, esos tipos de reparación del DNA valieron el premio Nobel en el 2015, como pueden ver. Ahora, ¿qué sucede si las reparaciones no se hacen antes de la replicación? Bueno, aquí hay dos alternativas. O van a ocasionar mutaciones que se van a estar heredando, o sencillamente no van a permitir que tenga lugar la replicación. Entonces, la mayor parte de este tipo de mecanismos de reparación van a ser la última alternativa, pero también pueden estar sujetos a errores, ya lo veremos más adelante. Y se van a implementar entonces para que se lleve a cabo la replicación, es decir, asegurarla, porque si se frena durante un tiempo prolongado la replicación, entonces la célula inmediatamente va a ser mandada a apoptosis. Y se van a implementar particularmente cuando los daños empiezan a generalizar en todo el genoma. Cuando existe daño generalizado a nivel del genoma, hay un sistema de emergencia de reparación que se conoce como SOS, que utiliza polimerasas de translesión. Normalmente ese sistema está reprimido por un gen que está codificando para una proteína que se llama LEX-A. Como pueden ver en la derecha, es la parte que la proteína que está en medio. Y LEX-A no solamente reprime a los genes blancos de las polimerasas de translesión que están a su derecha, sino también a su izquierda está reprimiendo una proteína que se llama REC-A. Pero cuando es percibido este daño generalizado, se empiezan a expresar las proteínas REC-A que van a permitir entonces el clivaje autocatalítico del LEX-A. Y esto entonces ya no permite que haya represión y permite que se expresen las polimerasas de translesión, como pueden ver a la derecha. Lo mismo se ve en la figura de abajo. Tenemos entonces daño al DNA a nivel monocatenario. El LEX-A estaba reprimiendo, entonces se expresa REC-A y permite el clivaje autocatalítico de LEX-A y con eso se da la transcripción de las polimerasas. Bueno, ahorita los mecanismos de reparación que venimos viendo corresponden a nucleótidos defectuosos, a nucleótidos que no tenían correspondencia o bien a daños a nivel monocatenario del DNA. Y cuando existen este tipo de daños, bueno, ATR es el sensor mayor y actúa con su quinasa CHEK1, ¿verdad? Activando a la CYP. Entonces, de manera normal, lo que va a pasar es que otra vez se va a reparar el DNA, se va a pasar la polimerasa como vimos, va a reparar esos fragmentos y con esto ATR se inactiva y ya se libró el checkpoint. Pero en ocasiones va a haber mutaciones a nivel de ATR o va a haber desperfectos a nivel de la quinasa, de CHEK1, y esto va a generar que se rompa el DNA en ambas cadenas. Es decir, vamos a tener un double strand break, una DCB. Y en este caso, eso puede ser un evento súper catastrófico porque va a arruinar el funcionamiento de la horquilla de replicación. La horquilla de replicación se va a estancar y esto va a hacer que la célula se vaya directamente a apoptosis. Cuando esto sucede, ya no se va a activar ATR, se va a activar otro sensor que se llama ATM, que actúa con otra quinasa que es CHEK2.
ATM y ATR tienen nombres complicados. ATM se conoce como Ataxia telangiectasia mutated y ATR como lo mismo, Ataxia telangiectasia mutated and RAT3 related. Así que lo vamos a dejar en ATM y ATR, pero tienen que saber que son quinasas que están relacionadas entre sí y de hecho se parecen mucho y llegan incluso a compartir secuencias de aminoácidos, pero tienen funciones muy diferentes. ATM va a ser exclusiva para la reparación de la ruptura del DNA bicatenario y va a utilizar una quinasa que es exclusiva, que es la checkpoint quinasa 2 o CHEK2. Y esta va a mediar eventos de fosforilación para la reparación del DNA bicatenario, dentro de los cuales interviene la fosforilación no solamente de P53, sino de otro tipo de proteínas también, como MDM2, que es la que está impidiendo que P53 funcione. Si hay una reparación adecuada de la ruptura del DNA bicatenario, entonces se continúa con la replicación del DNA. En esta figura se ilustra lo que acabo de mencionar previamente. Entonces, si ven a la izquierda ya hay ruptura de DNA monocatenario, ATR se va a encargar de fosforilar a CHEK1, mientras que si hay ruptura de DNA bicatenario, entonces ATM se va a encargar de fosforilar a CHEK2. Ya veremos que tienen misiones muy específicas cada una de estas quinasas. Bueno, tienen que saber que las lesiones al DNA son muy comunes y esto se debe al gran número de células que tiene el cuerpo humano. El problema es que si este DNA está dañado, va a dar lugar a proteínas que no van a tener una función correcta. Esto va a derivar en una alteración de los procesos metabólicos esenciales, por ejemplo, la replicación del DNA, la transcripción, la recombinación, etcétera. Y esto puede escalar a tal nivel que puede haber reordenación cromosómica, fusiones, deleciones, mutaciones, e incluso pérdidas de cromosomas o pérdidas de fragmentos de cromosomas. Y las reparaciones defectuosas, eso va a generar entonces cambios permanentes en la información genética que pueden ser heredables. Las aberraciones tienen dos extremos en cuanto a la supervivencia, comportamiento y multiplicación de las células. ¿Por qué? Las aberraciones cromosómicas principalmente van a generar mutaciones que van a incluir la pérdida de genes supresores de tumores, como P53 o cualquiera de las CYP. Estoy hablando aquí de genes que van a controlar los checkpoints. La activación inadecuada de oncogenes que van a hacer que las células proliferen de manera descontrolada y que esto derive en la producción de tumores y cáncer. Pero también las aberraciones, cuando están mal reparadas, pueden causar senescencia celular o también pueden conducir a la apoptosis. Y con eso también se podría impedir el desarrollo del cáncer. Entonces, como podemos ver aquí en esta figura, tenemos que tanto el daño al DNA como el estrés en la replicación son señales para que se activen los sensores, los transductores y los efectores, que van a generar que se pare el ciclo celular, que la célula se vaya a apoptosis, que pueda continuar la transcripción eventualmente y que se repare el DNA finalmente si todo sale bien. Ahora bien, cuando se produce daño al DNA, inmediatamente se van a activar estos sensores que estábamos viendo y esto se va a traducir en la activación de las proteínas de los checkpoints, ¿verdad? Para tratar de tener este control en cada etapa. Van a retrasar el progreso del ciclo celular eventualmente, entonces van a parar el ciclo celular si es que se amerita. Van a permitir la reparación del daño, reclutando la maquinaria de reparación del DNA, que son varias enzimas, y vamos a poder ver que entonces la diversidad de tipos de lesiones del DNA va a requerir entonces de diferentes vías de reparación, como venimos viendo. Y van a haber reparaciones que son muy específicas, como ya vimos, para el DNA monocatenario, pero ahorita vamos a ver que hay otro tipo de reparación para el DNA bicatenario. Vamos a ver que son muchas las respuestas al daño al DNA. Como pueden ver en esta figura, por ejemplo, tenemos un estrés que está generando, por ejemplo, que se rompa el DNA a nivel monocatenario. Esto activa sus sensores, va a haber un reclutamiento de mediadores y va a venir todo el efecto de reparación. Entonces, esto tiene que ver con la estabilidad del replisoma. El replisoma es aquel conjunto de proteínas que permiten la replicación del DNA.
el que prosiga o no la transcripción, que se frene o no el ciclo celular, va a depender mucho de la energía que tenga la célula, es decir, si tiene suficientes nutrientes, y si no, se va a desatar este fenómeno de autofagia, donde la célula se va a autoconsumir o va a empezar por comerse sus propias mitocondrias. Tiene que ver también con la remodelación de la cromatina para que sea transcribible. Van a intervenir las enzimas de reparación, se va a dar el procesamiento del RNA. ¿Para qué? Para que pueda continuar la síntesis de proteínas, o si no, finalmente se va a dar la apoptosis. Muy bien, tenemos dos tipos esenciales de reparación para cuando el DNA bicatenario es fragmentado. Entonces, en este caso, las lesiones al DNA bicatenario van a ser reconocidas por unas proteínas que se llaman KU, que van a activar y van a reclutar a las quinasas del DNA, que se llaman DNA piquesis. Y esto va a conducir finalmente al reclutamiento y la activación de las enzimas de reparación y de procesamiento. Aquí interviene una nucleasa que se llama Artemis, que está especializada en cortar las bases remanentes del DNA monocatenario en este caso. Estamos hablando de DNA bicatenario, pero va a cortar en cada una de las hebras, a eso me estoy refiriendo. Y tenemos a XS4, que es una proteína de andamiaje que permite que se active la ligasa 4, que va a ser ayudada también por XLF cernunus. Y lamentablemente con este tipo de reparación se pierde una parte del DNA. Pues esto puede traer muchos problemas. Y a pesar de que es un mecanismo a prueba de errores, quiere decir que es un mecanismo sumamente eficiente y que va a funcionar durante todo el ciclo celular, esta pérdida de una parte del DNA puede ocasionar mutaciones que pueden tener repercusiones a lo largo de la vida del individuo. Esta figura resume lo que acabo de decir y a continuación vamos a ver un video. Entonces, en la figura podemos ver que cuando tenemos estrés oxidativo, daños por rayos X, etcétera, y que se llegan a producir estas rupturas de DNA bicatenario, inmediatamente las proteínas Q, que están viendo ahí como Q80 y Q70, van a reclutar a las quinasas del DNA, que son las PKCs. Estas entonces inmediatamente van a unirse a los extremos dañados y van a permitir el reclutamiento de Artemis, que es la enzima que está especializada en cortar las bases remanentes del DNA de cada hebra. Y luego, como podemos ver también, van a intervenir entonces la ligasa, que acuérdense que está reclutada por la proteína de andamiaje XS4 y que va a ser ayudada por XLF cernunus. Y con esto se va a dar la reparación. To see how a cell repairs a double-strand break in DNA by non-homologous end joining, let's imagine that we have a parental DNA duplex containing the sequence A, B, C, D, E. We then imagine that the duplex is broken by a double-strand break in the C region. Degradation of regions from each side of the break, which are generally less than 10 base pairs long, may occur. This process is sometimes called resection. Q protein binds around the broken ends, leaving the actual DNA ends exposed. Q also recruits the DNA PK catalytic subunit, also called DNA PKCS. DNA PKCS recruits the nuclease Artemis and phosphorylates it. Artemis trims any single-stranded tails that are present at the break. Ligase 4, acting in a complex with XRCC4 and XLF cernunnos, ligates the broken ends together. As a result, the duplex is rejoined, but note that any region that was removed by a nuclease will be missing in the repaired duplex. In this case, joining does not restore the DNA to its pre-break ABCDE sequence, because the C region was removed by nuclease digestion. We see how a DNA double-strand break can be repaired without deletion or imprecise join in another video, how to repair a double-strand break by homology-dependent double-strand break repair. Bien, y tenemos otro mecanismo de reparación que para mi gusto es uno de los más eficientes que tiene la célula, que es la recombinación homóloga. Entonces, en la recombinación homóloga,
principalmente hay una condición, y es que se tiene que dar al final de la fase S, o se va a dar en G2, ya que se utilizan las secuencias de las cromátides hermanas como templado para llevar a cabo el mecanismo de reparación. Entonces, en la recombinación homóloga se va a iniciar por la generación de una hebra de DNA monocatenario, lo que va a ser promovido por diferentes tipos de proteínas del complejo mRN, que están compuestas por MR11, RAD50 y NBC1, que veremos más adelante. Y todos esos eventos también están catalizados por una proteína que se llama RAD51 y por las proteínas de susceptibilidad al cáncer de mama y ovario, que son BRCA1 y BRCA2. Entonces, en resumen, lo que va a pasar es que se va a producir esta hebra de DNA monocatenario que va a invadir a las hebras en la cromátide hermana que no está dañada, van a hacer una copia del fragmento que se rompió, y luego se va a reparar por medio de las nucleasas, las helicasas y las polimerasas, etc. Este mecanismo les va a quedar muy claro en un video que van a ver a continuación, pero primero vamos a ver el resumen en esta figura. Aquí tenemos entonces que una de las cromátides hermanas está dañada. Aquí podemos ver la ruptura del DNA bicatenario. Entonces, inmediatamente va a haber una nucleasa que va a digerir una pequeña porción de las hebras monocatenarias. Y RAD51, que son las proteínas verdes que se ven ahí, se va a unir inmediatamente a la cromátide que no está dañada, que es la rosa que se ve ahí. Y eso va a permitir entonces que haya una invasión. Si pueden ver una de las hebras rosas que tiene RAD51, va a desarrollar un bucle que se llama D-loop, y esto va a permitir reclutar a la horquilla de replicación. Entonces está autocopiando, se copia a sí misma, si pueden ver en la parte rosa, y esto va a permitir que el fragmento que se copió se lo pase a la cromátide que estaba dañada, y con esto se forma el dúplex y van a ser posteriormente ligadas estos fragmentos y queda reparado así el DNA. To see how a cell repairs a double-strand break using DNA homology-dependent double-strand break repair, let's imagine that we have a parental DNA duplex containing the sequence A, B, C, D, E. We then imagine that the duplex is broken by a double-strand break in the C region. To begin the repair process, double-strand breaks in the DNA first undergo nuclease degradation to yield duplexes with 3' ended single-stranded tails. These tails may be hundreds of base pairs long. In a process mediated by recombination proteins, one of the single-stranded 3' ended tails from the broken parental duplex, shown in grey, interacts with a homologous duplex, shown in pink, such that the grey single strand invades the pink duplex at a region of homology and forms a region of heteroduplex containing the invading grey single strand and the complementary strand from the pink duplex. The displaced pink strand, which is of the same polarity as the invading grey strand, forms a loop. This loop structure, together with the invading strand, is called a displacement loop, or D-loop. The 3' end of the invading strand then acts as a primer for DNA synthesis. The complementary duplex strand serves as the template. However, this D-loop replication does not form an extended region of heteroduplex between the newly synthesized green strand and the template pink strand. Rather, a small bubble containing the template, a short region of the newly synthesized DNA, and the displaced strand forms and tracks across the pink template strand. This DNA synthesis bubble translocates across the pink template strand until new DNA complementary to the other side of the double-strand break in the grey duplex is synthesized. The replication bubble dissociates, and the newly synthesized strand, shown here in green, is then captured by the 3' single-stranded tail from the other side of the break in the duplex. This capture forms heteroduplex DNA containing the newly synthesized strand, shown in green, and the strand from the broken duplex, shown in grey. The newly captured 3' hydroxy end of the broken duplex then serves as a primer for new DNA replication across the break and extending to the other side of the break. Remaining gaps are then filled by replication and ligation.
Note that overall, the gap at a double-strand break where degradation occurred, the C region, has been repaired by new DNA synthesis, the template for which was a duplex homologous to the broken DNA. We see how a DNA double-strand break can be repaired with a more imprecise join in another video, how to repair a double-strand break in DNA by non-homologous end joining. Bien, en esta figura podemos ver un resumen de los dos mecanismos de reparación. Entonces, a la izquierda, solamente para que recuerden, tenemos que se da este mecanismo de reparación no homólogo, ¿verdad? Que se va a presentar antes de la fase S. Y van a intervenir entonces, como vimos, las Q, que van a reclutar a las quinasas de DNA. Esto va a permitir entonces que Artemis corte unos pequeños fragmentos, ¿verdad? Para que quede parejo el DNA de ambos lados. Chequen bien que aquí tenemos esas proteínas mRN, que son las que están orquestando también todo este mecanismo. Y finalmente vamos a tener como la ligasa 4 con el auxilio de XLF y XRCC4 van a permitir la reparación. Del otro lado tenemos el mecanismo que se va a dar solamente en la fase S y G2. Y aquí entonces interviene ATM. Inmediatamente esas proteínas son las mismas, las mRN, se van a unir al DNA. Esto va a permitir el reclutamiento de las proteínas de reparación. Vemos a las RPA, que son esas proteínas que se unen al DNA monocatenario para que no pueda ser atacado por las nucleasas de manera espontánea. RAD51 se va a encargar entonces de orquestar este mecanismo donde se autocopia la cromátide no dañada para prestarle ese fragmento a la cromátide dañada y poder hacer la reparación. Ahora, ¿cómo se da la señalización del DNA cuando ha sido dañado y cómo se activan los checkpoints? Aquí vamos a ver primeramente que van a intervenir los sensores. ¿Cuáles son estos? Van a ser las PARP. Las PARP, que son la poli-ADP ribosa polimerasa, que es lo que va a estar generando, o colas de polirribosa, y el complejo mRN, que ya habíamos visto. Entonces, estos van a ser claves para activar a las quinasas de señalización de la reparación del DNA, que van a ser la ATM, que va a ser reclutada y activada por mRN en respuesta a las dobles rupturas en el DNA bicatenario, o bien ATR, que se va a reclutar y se va a activar por los miembros de la familia PARP cuando hay daño generalizado en una sola hebra del DNA y inmediatamente va a ser recubierta por las RPAs. Y este tipo de daños generalmente van a ser provocados por infrarrojo, por rayos infrarrojos, por radicales libres, por el mecanismo de excisión de bases o por bases alteradas. Y las RAD van a estar relacionadas con la dona verde, con la PCNA, y van a rodear al DNA de la misma manera. Bueno, lo que estamos viendo en esta figura es que cuando sucede esta ruptura de DNA bicatenario, van a operar diferentes tipos de mecanismos. A la izquierda vemos la reparación no homóloga, que va a estar mediada por 53BP1, que es una binding protein que vamos a ver más adelante. En el centro vemos la reparación homóloga, que va a ser una vía que depende de las RAD51. Y luego vamos a ver que también se puede dar en la derecha un anillamiento espontáneo de las hebras monocatenarias, que va a ser independiente de RAD51. Por supuesto, también va a traer defectos. Retomando lo que había dicho precedentemente, aquí tenemos, por ejemplo, el daño al DNA, o si existe un estrés durante la replicación que afecte a las proteínas del replisoma, inmediatamente se van a activar ATM o ATR, dependiendo si es daño monocatenario o bicatenario. ATM tiene, por su parte, mucha influencia sobre CHEK2, mientras que ATR quedamos que tenía influencia sobre CHEK1. Si se da en la activación de CHEK1, CHEK1 va a fosforilar a CDC25, que es una fosfatasa que se requiere para quitarle un fosfato inhibitorio a una quinasa para proseguir el ciclo celular, de tal manera que al estar inhibiendo esta fosfatasa se va a frenar el ciclo celular.
CHEK2 puede hacer lo mismo, también sobre CDC25, pero además también va a haber una fosforilación hacia MDM2 para que deje libre a P53 y otra fosforilación en P53 para que se active. P53 a su vez va a activar a P21 y P21, que es una CYP, va a ser capaz también de frenar a la CDKs para que no continúe el ciclo celular. Esto puede generar entonces, dependiendo de la reparación, que continúe el ciclo celular o si no, que se vaya a apoptosis. Intervienen igualmente estas proteínas de reparación, que son los supresores de tumores, como la BRCA1 y BRCA2, que no viene aquí, pero también interviene, NBC1 y c-Able. Y como pueden ver también, en los sensores altos tenemos a la RAD, que tienen este papel participativo muy importante para juntar otro tipo de proteínas. Y en esta tabla podemos ver cómo están conservados los genes de respuesta al daño del DNA. Hay una comparación entre mamíferos y levaduras y podemos ver que desde la dona verde, por ejemplo, este tipo de familia, que son las RAD, están conservadas en las levaduras. También las RFC, que vamos a ver que van a actuar junto con la dona verde en la síntesis de proteínas. Tenemos las proteínas BRCA, por ejemplo, las de reparación de DNA, que también es de la familia de las RAD y que también están conservadas. Tenemos las proteínas del tipo fosfatidina-isotíol-3 quinasa, que son ATR, ATM, y que vemos que tienen diferentes nombres en las levaduras, pero que también existen. Tenemos a las quinasas efectoras como CHEK1 y CHEK2, que también existen en levaduras. Y finalmente vamos a tener a otras proteínas, que son proteínas de enrollamiento, que no se sabe si están presentes en los humanos. En esta figura podemos apreciar la estructura del complejo mRN, que está compuesto, como pueden ver, por las proteínas MR11, RAD50 y NBC1. Entonces, lo primero que quiero que noten es que en MR11 hay sitios de unión para NBC1 y para RAD50. En RAD50 hay sitios de unión para MR11. Muy importante, va a tener un gancho de zinc en medio, que ahorita vamos a ver para qué sirve. Y también, entonces, va a tener NBC1, un sitio de unión para MR1 y también un sitio de unión para ATM, que es el que va a activar todo el mecanismo. De tal manera que ese tipo de proteínas se corresponden. En la parte de abajo, eso es muy importante, aquí podemos ver entonces cómo tenemos a MRE, que es la que responde inmediatamente ante la ruptura, que está unida a NBC1, que está en verde, y podemos ver cómo las RAD tienen este gancho de zinc que permite comunicarse con otras RAD, de tal manera que cuando hay este tipo de rupturas, inmediatamente esos sensores se van a activar. Y eso es lo que va a desencadenar toda esta respuesta de reparación al DNA. Muy bien, en esta figura estamos viendo los sensores y la señalización que se van a desatar después de la doble ruptura del DNA. Entonces vamos a empezar por la figura de la izquierda. Aquí primero estamos viendo el complejo mRN, cómo se está activando, lo acabamos de ver ahorita. Y eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que ATM, que está como dímero, se pueda activar, se va a autofosforilar en serina 1191 y eso permite que se vuelva un monómero que está en verde, como pueden ver ustedes, se vuelve activo y va a empezar a fosforilar a las histonas H2AX. Eso es muy importante porque esto permite que se relocalice aquí el complejo mRN. Aquí va a haber dos vertientes. En la tercera figura del lado izquierdo, estamos viendo que se forma un complejo de proteínas a la derecha, donde destaca P53, que va a activar H1, H2, que tienen que ver con frenar el ciclo celular porque está involucrado CDC25A, va a ser fosforilado y por lo tanto no continúa el ciclo y están interviniendo las enzimas de reparación, las BRCA1. Si todo sale bien, bueno, va a poderse reparar el DNA, de otra manera, por eso está del lado derecho la apoptosis. Del lado izquierdo tenemos otro complejo de proteínas, tenemos el complejo mRN, tenemos esta proteína MDC1 que vamos a ver más adelante, que va a ser parte del complejo mRN también. Y algo muy importante, vemos unas ligasas de ubiquitina que son RNF8 y RNF168. Estas van a ubiquitinizar a las histonas H2AX y esto va a permitir que se relocalicen las BRCA1 y 53BP1. Y esto va a permitir entonces la reparación del DNA ya una vez que se ha sido frenado el ciclo celular y la transcripción de las proteínas.
En la derecha únicamente vemos un resumen de los mecanismos de reparación homólogos y no homólogos. Muy bien, en esta diapositiva vamos a ver esto que estábamos viendo en la diapositiva precedente con más detalle. Y aquí intervienen proteínas que tienen un dominio Tudor. Ese dominio Tudor sirve para reconocer histonas bimetiladas, que van a estar localizadas en la región dañada. Las proteínas que tienen dominio Tudor son 53BP1. Tenemos también a JMJD2A y B. Y también vamos a tener a L3MBTL1, que está en azul. Ahora, cuando se daña el DNA inmediatamente, va a haber la detección por este complejo mRN, ATM y MDCI. Como pueden ver, son las proteínas que están al lado de ATM. ATM es el que está provocando que se una todo este complejo, como vimos anteriormente. Ahora, van a intervenir unas ligasas de ubiquitina que habíamos visto que son RNF8 y RNF168, y esto va a permitir que sean reclutadas en la cromatina proximal a la ruptura, donde se van a ubiquitinizar las histonas del tipo H2AX, como habíamos visto antes. Y también va a haber las proteínas entonces con dominio Tudor, que son, dijimos, las JMJ2AB y L3MBTLI. M1, perdón. Y estas son desmetilasas. Entonces las histonas están bimetiladas por el daño que hubo. Y luego vamos a ver eso en la parte de arriba. Están viendo cómo se están ubiquitinizando a estas desmetilasas para que no continúen quitando los metilos y que 53BP1 pueda reconocer hacia las histonas. De tal manera que 53BP1 va a reconocer a las histonas. Esta es una parte muy importante. Y esto va a permitir también que intervenga P400 tip 60, que es un complejo que contribuye a revelar los lugares dimetilados de las histonas para los dominios Tudor de 53BP1. Y en paralelo, RNF8 y RNF168 van a poliubiquitinizar entonces a las histonas para modificar el nucleosoma de ambos lados de la ruptura, y esto va a permitir el reclutamiento de las BRCA, que son las enzimas de reparación, y eso es posible por el dominio UIM que tienen las BRCA, que es un dominio de reconocimiento para la ubiquitina. Y por otra parte, si pueden ver, RNF8 está activando a P97BCP, que contribuye con la ubiquitinización de L3MBTL1. Con eso son destruidas entonces las desmetilasas. Por una parte, 53BP1 contribuyó a la degradación de JMJD2A y B, y por otra parte, P97BCP contribuyó a la degradación de L3MBTL1. Así, en resumen, ante una radiación ionizante que pueda generar una ruptura bicatenaria en el DNA, inmediatamente se va a activar este complejo mRN, gracias también a la actividad de la autofosforilación de ATM para quedar como monómero y que pudiera así fosforilar a su vez a las histonas. Aquí interviene también esta proteína MDC1 que acabamos de ver, que ustedes recuerdan es muy importante porque esta va a interactuar con las ligasas de ubiquitina que van a permitir la ubiquitinización de las desmetilasas y que 53BP1 pueda reconocer a la ubiquitina para poder intervenir en la reparación, y que también las BRCA reconozcan a la ubiquitina para intervenir en la reparación. Al mismo tiempo, ATM está entonces activando a CHEK2 para activar a P53, para que active a P21 para que separe el ciclo celular, y de no ser posible va a activar a VAX y a PUMA para la apoptosis. Bien, aquí vamos a tratar de resumir entonces los procesos de respuesta al daño de DNA monocatenario y bicatenario. Ya acabamos de ver entonces que en el DNA bicatenario, es decir, con una ruptura bicatenaria, mRN va a activar ATM, que se va a autofosforilar para separar el dímero, es decir, se va a volver monómero, y eso va a permitir fosforilar diversas moléculas, tales como CHEK2, MDC1, las histonas H2AX y el mismo complejo mRN. Y esto va a activar el checkpoint de reparación del DNA, como acabamos de ver, donde van a intervenir entonces 53BP1 y las BRCA para poder hacer la reparación. Y luego tenemos el daño monocatenario. En este caso,
Las PARP van a reconocer por medio de dedos de zinc, así como cuando vimos al receptor de los estrógenos que tenía dedos de zinc, va a reconocer regiones en el DNA monocatenario en donde está el daño, y esto va a permitir un proceso que se conoce como parilación, que es la síntesis de cadenas de polirribosa en los sitios dañados del DNA. Esto va a permitir que se active ATR, que va a fosforilar H1, y proteínas blanco como las histonas H1 y H2B, y a la misma PARP1. Entonces, la parilación de las histonas va a ser muy importante porque va a contribuir a reorganizar la cromatina, y las estructuras PAR también van a servir para reclutar factores para promover la reparación del DNA, como vamos a ver a continuación. Muy bien, aquí podemos ver primeramente que en el centro tenemos agentes alquilantes que pueden dañar al DNA de manera monocatenaria o bicatenaria. Bueno, empezamos por el lado izquierdo, tenemos que el estrés oxidativo y la radiación ionizante, aparte de ese tipo de agentes alquilantes, pueden dañar al DNA de manera bicatenaria. Ya nosotros vimos que en ese caso intervienen las proteínas Q que van a reclutar a las quinasas de DNA, y esas van a permitir que XRCC4 o Cernunnos y la ligasa 4 puedan hacer la reparación no homóloga. De otra manera, vamos a tener que ATM, junto con este complejo de MRCN53BP1 y la fosforilación de las histonas, va a permitir que ATM también fosforile CHEK2 para que a su vez inhiba CDC25 y que de esta manera se pueda parar el ciclo celular a nivel de la fase G2 o de la mitosis. De otra manera, CHEK52 también podría activar a P53 y llevar a apoptosis si no es posible la reparación. Si hay daño monocatenario, PARP se va a activar y va a activar inmediatamente la parilación para el reclutamiento de las BRCA, de c-Able, etcétera, y la parilación de las histonas en particular. También se van a activar inmediatamente las RPA para proteger al DNA monocatenario. Aquí interviene también ATR, que va a activar a CHEK1, y CHEK1 va a permitir inhibir a TLK1 y 2 para la remodelación de la cromatina, y va a inhibir el ciclo celular, impidiendo que actúe CDC25A, y esto es en la fase G1 y S. Bien, aquí estamos viendo que la transición de la fase S a G2 pueden intervenir este tipo de mecanismos de reparación. Entonces, como veíamos, ruptura bicatenaria, se activa ATM, que va a activar a P53. Esto contribuye a la fosforilación también de P53 por CHEK2. CHEK2 va a inhibir a CDC25A, que se requiere para continuar el ciclo celular, se frena el ciclo celular. P53 además activa P21, que va a inhibir a CDK2, por lo tanto no va a continuar el ciclo celular. Tenemos que si es daño monocatenario, entonces es ATR quien va a intervenir, que va a permitir activar a CHEK1. CHEK1 a su vez va a activar a P53. P53 activa las enzimas de reparación, que es GAT45, y también va a activar a 1433 para que se poliubiquitinice CDK1, que deja de funcionar. Va a inhibir a CDC25, que se requiere para activar a CDK1, y también va a activar a las WI, que van a inhibir a CDK1. Por lo tanto, el ciclo celular se frena en esa transición. Para que quede claro cuál era el papel de los inhibidores de PARP, quiero que sigan bien esta figura. Nosotros tenemos entonces que PARP iba a contribuir a la reparación del DNA, como vimos. ¿Qué pasa cuando intervienen los inhibidores de PARP y que tenemos dobles rupturas del DNA? Eso es un mecanismo que se está utilizando para combatir el cáncer, ya que las células normales tienen esta posibilidad de hacer la reparación homóloga, y las que están mutadas, por ejemplo, para BRCA, no lo pueden hacer. Entonces, aquellas proteínas cancerígenas que están mutadas para BRCA no van a poder hacer la reparación y están destinadas a la apoptosis. Entonces, al utilizar inhibidores de PARP, se genera la apoptosis de proteínas cancerígenas, particularmente en cáncer de mama. Bueno, aquí vamos a ver un mecanismo de reparación que está relacionado con la anemia de Fanconi. Entonces, la anemia de Fanconi va a ser un mecanismo muy importante porque está afectando directamente al sistema hematopoyético, y esto se debe a entrecruzamientos
del DNA y participan en varias proteínas. Como pueden ver, tenemos, por ejemplo, un complejo inicial que está en azul. Este complejo está compuesto por las proteínas A, B, C, D, E, F, G, L y M. Esta última es muy importante porque esta proteína M, junto con un complejo que se llama MHE, van a permitir identificar dónde se va a dar el intercruzamiento. Una vez que esto sucede, vamos a ver que de manera muy importante las proteínas FANC-E y FANC-L van a ser, que son ligases de ubiquitina, van a ser participantes en poder ubiquitinizar al complejo de identidad que está marcado en rosa, que son las proteínas I y D. Una vez que están ubiquitinizadas, esto permite el reclutamiento de otras proteínas que son la proteína P y la proteína Q, que van a hacer cortes en ese lugar donde hubo el intercruzamiento, para que no se pueda estancar la horquilla de replicación. Entonces se detuvo todo este mecanismo y luego vienen las proteínas del complejo efector, que son las que están en verde y que son las que van a reparar esta parte que se quitó. Ahorita lo van a ver muy claro en un video. ¿Cuál es la causa de la anemia de Fanconi? A continuación desarrollaremos con mayor detalle la breve explicación dada en el vídeo introductorio de esta enfermedad. En dicho vídeo comentamos que la anemia de Fanconi era un trastorno genético en el que se encontraba afectada una vía de reparación de daños en el ADN. Concretamente, la vía afectada es una vía que repara un tipo de errores conocidos como entrecruzamientos entre cadenas del ADN. Durante la replicación del ADN, estos entrecruzamientos mantienen una unión no deseada entre las dos cadenas que forman el ADN, imposibilitando así la división celular. En el caso de la anemia de Fanconi, resultan en la muerte de las células hematopoyéticas. Pero, ¿cómo es que los pacientes con esta enfermedad no pueden reparar estos intercruzamientos? El caso es que estos pacientes presentan mutaciones bialélicas que alteran la función de un gen Fanconi. Se dice que son bialéricas porque afectan a las dos copias que tenemos de cada gen, tanto la copia materna como la paterna. Hasta la actualidad se han descubierto 18 de estos genes que codifican para proteínas Fanconi implicadas en esta ruta de reparación del ADN. Se agrupan en 3 categorías distintas según su función: el complejo inicial, el complejo ID2 y las proteínas efectoras. El complejo inicial se encuentra formado por 8 proteínas Fanconi, entre otras proteínas no Fanconi. Estas incluyen a Fanconi A, B, C, E, F, G, L y M. Es esta proteína FANC-M la que detecta los entrecruzamientos al interactuar con el complejo MHF. De esta manera, FANC-M es capaz de reclutar el resto del complejo inicial. Al formarse el complejo inicial, la E3-ubiquitina ligasa FANC-L puede monoubiquitinizar el complejo ID2 que se une al complejo inicial a través de FANC-E y FANC-L. El complejo ID2, como su nombre indica, se encuentra formado por las proteínas FANC-D2 y FANC-I. Junto con FANC-A, el complejo ID2 ubiquitinizado recluta nucleasas como FANC-P y FANC-Q que realizarán un corte en el ADN. De esta manera, se generará un hueco en el ADN que será rellenado por las proteínas Fanconi efectoras de la reparación por recombinación homóloga, reclutadas por el mismo complejo ID2. Las mutaciones bialélicas, aquellas que afectan a ambas copias parentales, se caracterizan por no generar el producto génico necesario para la reparación del ADN, resultando así en la anemia de Fanconi. Como una única mutación no incapacita la producción del producto génico, es incapaz de generar el fenotipo Fanconi. Sin embargo, la menor producción del producto génico sí que puede resultar en otras complicaciones. Un caso muy conocido es el de los genes FANC-S y FANC-D1, también llamados BRCA1 y BRCA2. Cuando tan solo una copia de BRCA1 o de BRCA2 se encuentra mutada, existe un riesgo más elevado de desarrollar cáncer de mama o de ovario. Si la mutación afecta a las dos copias, nos encontraremos ante un paciente con anemia de Fanconi. Adicionalmente, los pacientes con anemia de Fanconi presentan niveles de expresión alterados de citoquinas proinflamatorias tales como TNF-alfa o interferón gamma. Se desconoce si estos niveles de expresión anormales son una consecuencia directa de la alteración de las proteínas Fanconi o bien si se trata de un efecto secundario del daño tisular producido en la médula ósea, pero estos elevados niveles de TNF-alfa e interferón gamma empeoran la anemia plásica.
Ahora que tenemos claros los aspectos moleculares de la anemia de Fanconi, pasemos a analizar el diagnóstico genético de la enfermedad. En esta figura podemos ver entonces que ante el daño al DNA, por diferentes causas, vamos a tener diferentes mecanismos de reparación que van a intervenir. Podemos ver, por ejemplo, que si tenemos entrecruzamiento de DNA, van a intervenir las proteínas de reparación de Fanconi, como acaban ustedes de ver, o también van a intervenir otro tipo de reparaciones, por ejemplo, las ligasas, que van a contribuir a la excisión de nucleótidos, como ya habíamos visto antes. Cuando hay daño a DNA monocatenario, pues entonces se va a dar la reparación por excisión de bases. Y vamos a ver que PARP va a ser bien importante porque va a impedir en gran medida que intervenga la reparación no homóloga y va a favorecer a la reparación homóloga. Bueno, esta diapositiva resume en mucho todo lo que venimos viendo. Aquí podemos ver en la parte superior que cuando se presentan radiaciones ionizantes o cuando hay quimioterapia o ciertos eventos del ciclo celular, por ejemplo, cuando hay la recombinación en la meiosis, pueden ocasionar rupturas de DNA bicatenario. Luego tenemos que las reacciones espontáneas de oxidación, por ejemplo, los agentes alquilantes o el humo del cigarrillo, los rayos X, van a producir sitios abásicos, la existencia de 8-oxoguaninas o también rupturas en el DNA monocatenario. Tenemos igualmente que errores en la replicación o producto de la acción de hidroxiurea, otros compuestos, y también luz ultravioleta, se van a generar horquillas de replicación que se van a estancar, se van a tener también dímeros de pirimidinas, que van a tener productos de oxidación 6,4, y por otra parte, cuando también por quimioterapia se utilizan varios medicamentos, se pueden generar entrecruzamientos de DNA. Todo esto va a generar una respuesta de DNA y que va a intervenir entonces con todo el mecanismo para parar el ciclo celular, con la transcripción, y si no, para mandar a senescencia y apoptosis. De darse la reparación del DNA, vamos a tener que van a intervenir los mecanismos de reparación homólogos y no homólogos, también la excisión de bases. Podemos tener también la reparación por excisión de nucleótidos, tenemos el mismatch repair, tenemos la síntesis de translesión, que es esa síntesis SOS emergente. Tenemos igualmente la reparación por Fanconi. Bueno, con esta diapositiva terminamos este NIRPOD. Y aquí abro una pregunta porque siempre me la hacen. ¿Son buenas o son malas las mutaciones? Ahora, no todas las mutaciones son malas. Acuérdense que hemos evolucionado a partir de mutaciones. Un ejemplo es esta mutación que se va a dar en el receptor de la quimosina 5, que es una molécula receptor en los linfocitos T, que permite al HIV y otro tipo de virus entrar a las células. Entonces, la deleción de 32 pares de bases inactiva el receptor, de tal manera que aquellas personas que son homocigotas resultan inmunes al HIV y los heterocigotos exhiben también cierta resistencia. Esto permitió que se seleccionara este tipo de mutación en toda Europa del noreste y se expandió a gran escala, y esto ejerció una fuerte selección en las poblaciones europeas que se volvieron de alguna manera resistentes al HIV.